Aló, muy buenas tardes, hermanos. Hoy día es sábado 22 de junio del 2019. Un saludo a todos los hermanos. Si me pueden decir, por favor, si se escucha bien. ¿Me pueden escuchar bien, hermanos? Bueno, muy bien. Parece entonces que me escuchan bien. Vamos entonces a hacer una oración antes de pasar a la exposición de la palabra de Dios hoy. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, que en este momento sea un momento de aprendizaje de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día entonces vamos a estudiar el capítulo 17 de la Confesión de Escocia, y el tema es la inmortalidad de las almas o la inmortalidad del alma. Esto es en el capítulo 17 de la Confesión de no de Westminster, la Confesión Escocesa. Así que vamos a ya es un tema muy importante, lo que tiene que ver con la inmortalidad de las almas. Entonces voy a poner el texto. Voy a ponerlo aquí. Se escucha perfecto, gracias, muy bien. Ok. Muy bien, hermana Ana, gracias. Dice así la capítulo 17 de la Confesión Escocesa, la inmortalidad de las almas. Dice, los elegidos que han muerto disfrutan de paz y descansan de sus obras, no que duerman y estén perdidos en el olvido, como algunos fanáticos afirman, porque han sido liberados de todo temor y tormento, y de todas las tentaciones a las cuales nosotros y todos los elegidos de Dios estamos sujetos en esta vida, y a causa de lo cual somos llamados a la iglesia militante. En sentido contrario, los réprobos e infieles que han muerto sufren angustia, tormentos, dolores indescriptibles. Ni unos ni otros están en el estado de letargo, que no puedan sentir ni gozo ni dolor, como Cristo testifica en la parábola en Lucas capítulo 16. En las palabras al ladrón y las palabras de las almas que claman bajo el altar. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, es un tema muy importante porque ustedes saben, hay muchos grupos heréticos que, especialmente los testigos de Jehová y los adventistas, que dicen que cuando uno muere el alma duerme. O sea, está inconsciente, el alma duerme. Ahora, utilizando ellos malabares en cuanto a ciertos textos bíblicos, ellos le dan una interpretación. Vamos a leer ahora lo que dice la confesión. No es un tratado de teología. Cuando se habla de tratado de teología se refiere a algo más exhaustivo, más amplio, en detalle. Las confesiones no son así. Más bien ellos presentan los principios de lo que creemos. Pero aquí nos dan una idea de lo que la teología reformada cristiana ortodoxa cree en cuanto a la inmortalidad de las almas. Entonces vamos a ir por partes y vamos a leer los versículos bíblicos que corresponden a cada definición. Dice lo primero, los elegidos que han muerto disfrutan de paz y descansan de sus obras. Hay un número 1 y ese número 1 corresponde a un texto bíblico. Vamos a ir a Apocalipsis 14:13. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. ¿Qué es lo que dice ahí? Si alguien lo tiene, lo puede poner ahí. Apocalipsis 14:13. Dice así la santa palabra de Dios. Tengo aquí la versión Reina Valera, pero voy a abrir la versión de las Américas. Dice así, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Fíjense lo que dice. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Entonces, aquí vemos entonces que la muerte de los santos, los que mueren en el Señor, los que duermen en el Señor, hay grupos heréticos que piensan que cuando dicen dormir en el Señor están durmiendo, ¿no? Como uno duerme, cerrando los ojos, no sé, ahora falta que digan que uno ronca en el Espíritu, pero no significa eso. Aquí dice que descansan de sus obras, quiere decir, bueno, cuando uno muere en el Señor, pues ya no va a ir a trabajar, está totalmente desligado del mundo terrenal, del mundo físico, de lo que estamos nosotros viviendo ahora. Entonces, cuando dicen descanse de sus obras, significa ya no vivimos como vivíamos antes, porque ya hemos pasado a una vida diferente, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, no que duerman, por eso dice, y están perdidos en el olvido, dice, no que duerman y están perdidos en el olvido, como algunos fanáticos afirman. La palabra fanático significa herejes, afirman, ¿no? Porque han sido liberados de todo temor y tormento y de todas las tentaciones a las cuales nosotros y todos los elegidos de Dios estamos sujetos en esta vida. Vamos a ver al número 2, que dice el número 2. Hay tres textos. Primero es Isaías 25:8. Abra la Biblia en Isaías 25:8. El libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8. A ver qué dice. Vamos a leer del 6 hasta el 8 para que podamos tener una mejor idea. Dice, y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Ahora, recuerde bien, no es que el Señor va a poner una tabla grande. Recuerde, Isaías y todo lo que tiene que ver con profecía utiliza siempre el lenguaje, diríamos, literario, ¿no? Dice, pero nos da la idea de lo que quiere decir. Preparar en este monte un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo. Ahora, tampoco quiere decir que Dios va a agarrar el vino, no sé de qué país, España tal vez, y España hay buenos vinos, o Francia, no, tampoco quiere decir. Son figuras literarias, algo figurativo. Porque no vayan por ahí diciendo, bueno, el Señor tiene su vino especial. No, no, no está hablando de eso. Pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. ¿Ok? Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos. Interesante, eso es un texto para explicar a qué se refiere. Bueno, cuando hablemos de profecía vamos a ver eso. El velo que está extendido sobre todas las naciones. Interesante, ese es un buen tema, pero no ahora. Él destruirá la muerte para siempre. Miren lo que dice el versículo 8. Él va a destruir la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio a su pueblo de sobre la tierra. Bueno, aquí podemos decir otra figura literaria, no es que Dios va a ir con un pañuelo, le va a cada uno, eso no significa eso, pero el concepto es que nos va a dar en medio de la tristeza paz. Ahora, la última parte del versículo 8 sí tiene un sentido porque dice, quitaré el oprobio o la vergüenza de su pueblo. Bueno, todos sabemos que Dios tiene un pueblo, siempre ha tenido, es la iglesia, el verdadero Israel. Entonces, cuando dice va a quitar el oprobio, está hablando, va a quitar la vergüenza de su pueblo. Entonces uno dice, ¿cómo es que el pueblo de Dios está en vergüenza? Claro, el pueblo de Dios está en vergüenza porque recuerde que somos seres humanos. El pueblo de Israel pecó contra Dios muchas veces. Lee el libro de los reyes, el libro de crónicas, y va a ver ahí cómo el pueblo de Israel, los reyes del pueblo de Israel, pecaron contra Dios y al mismo tiempo hacían que los pueblos pequen contra Dios. Pero cuando se arrepentían, Dios los sanaba y los restituía. ¿Ok? Ahora, eso es lo que está diciendo cuando tiene que decir, estén perdidos, no que duerman y estén perdidos porque han sido liberados de todo temor y tormento y de todas las tentaciones a las cuales nosotros, todos los elegidos de Dios, estamos sujetos a esta vida. O sea, versículo 8 prácticamente está hablando de eso, que Dios nos va a liberar de todas las cosas que en esta vida pasamos. Ustedes saben, cristianos o no cristianos, en esta vida sufrimos. Si hay pérdida de trabajo, eso afecta a cristianos y no cristianos.
si hay hambruna, enfermedad, afecta a uno, afecta a todos. O sea, no estamos exentos de eso en esta vida. ¿Qué más dice? Y a causa de dice ahí, y a causa de lo cual somos llamados la iglesia militante. ¿Qué es la iglesia militante? La iglesia militante es la iglesia que está con el Señor. Los cristianos que han partido y están en la presencia de Dios es la iglesia militante. ¿Okay? Por eso dice, y a causa de lo cual somos llamados la iglesia militante. En sentido contrario, los réprobos e infieles, ahora está hablando aquí lo contrario a los santos, son los réprobos e infieles. ¿Quiénes son los réprobos e infieles? Son obviamente los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no han aceptado a Cristo, ellos son los réprobos e infieles, que han muerto. ¿Qué pasa con los que mueren sin Cristo? Bueno, mira lo que dice ahí. Sufren angustia, tormentos y dolores indescriptibles. Hay un número 3 que vamos a ver en este momento, pero déjeme decirle algo. Bueno, todos vamos a morir, eso es cierto, cristiano o no cristiano. La diferencia está en qué va a pasar después que morimos. Digamos que este es un cristiano, este es un incrédulo, los dos mueren al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la vida del cristiano? ¿Qué pasa con la vida del incrédulo? Acabamos de ver que el que muere en Cristo, entonces Dios le libera de todas las cargas de este mundo. Pero el que muere sin Cristo, que viene a ser un réprobo, un incrédulo, alguien que blasfema el nombre del Señor y que muchas veces dicen, no, ¿no? Yo he escuchado, ahorita no, lo voy a hacer más tarde, cuando sea de más edad, ahí voy a aceptar a Cristo. O sea, la idea del hombre que piensa que ellos le van a poner condición al Señor, le van a decir, Señor, ahorita no te sirvo, ahorita no, ahorita quiero gozar la vida, pero después te puedo servir, ¿no? Después te puedo servir. Pero nadie está seguro que después le va a servir. Él puede morir en ese momento, como así ha sucedido. Hay cantidad de casos de personas que dicen, hoy no, mañana sí o el próximo mes, pero ahora no. Bueno, no llegaron ni al siguiente día y mueren, porque uno no tiene la seguridad de que va a venir ese momento. ¿Qué dice ahora si veamos el número 3? ¿Qué texto tiene ahí? Vayamos Apocalipsis 16, perdón, 10 al 11. El libro de Apocalipsis 16, 10 al 11. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Versículos 10 y 11 dice así la bendita palabra de Dios. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas. Se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Fíjese que está hablando de los incrédulos, de aquellos que blasfeman el nombre de Dios, que en medio del sufrimiento, ellos nunca se arrepintieron. Y hay cantidad de casos. Un tío que hace unos años murió budista, y en el último de sus horas, de sus minutos prácticamente, a mi primo, su hijo, que es cristiano, le hablaba, él decía, papá, arrepiéntete. Y él no hablaba, nomás movía la cabeza así, como diciendo no. Y lloraba y decía, papá, arrepiéntete, arrepiéntete. Y él nomás, cada vez que le hablaban de Dios que se arrepienta, movía la cabeza en sentido negativo, o sea, que no quería. O sea, estaba consciente, no podía hablar, y aún en el sufrimiento que estaba pasando, y aún que le estaban llamando en el último momento al arrepentimiento, él decía así, no quería. Entonces, ¿cómo uno puede entender a un ser humano que está pasando problemas? Y cuando le hacen el llamado para que se arrepienta en el último minuto de su vida, rechaza a Cristo. Lo rechaza. Rotundamente lo rechaza. Bueno, esa persona una vez muerta, bueno, mi tío, si realmente no aceptó a Cristo, él no está gozando de la presencia de Dios, lamentablemente. Y claro, uno no quiere que sus familiares, cuando mueran, pasen a la otra vida, pero a una vida de sufrimiento, no a una vida mejor. La gente cree que tiene el tiempo comprado.
Si usted tiene un familiar, digamos un esposo, dígale que se arrepienta. No hay nada segura. Si tiene una esposa, dígale a la esposa que se arrepienta. Sus hijos, dígales también. Tal vez no le van a escuchar, pero usted le está diciendo siempre, hasta el último aliento de su vida, entrégate a Cristo. O sea, ellos no van a tener excusa de decir, bueno, nadie vino a hablarme. Nadie vino a hablarme. Ahora, claro, no espere que esté desahuciado para que le hable de Cristo. Usted tiene que hablarle de Cristo hoy, porque usted quiere que cuando mueran, ellos vayan a la presencia de Dios. Dice después del número 3, ni uno ni otros están en tal estado de letargo que no pueden sentir gozo ni dolor, como Cristo testifica en la parábola en Lucas capítulo 16. Bueno, ¿qué dice Lucas capítulo 16? Leamos 23 y 26. Lucas 16, 23 a 26. Es una palabra, todos lo saben. Lucas capítulo 16, versículos 23 a 26. Bueno, recuerde, si lo tiene, puede ponerlo ahí nomás. Lucas 16, 23 a 26 dice, ok, bueno, la historia empieza desde el 19. Bueno, vayamos del 19 para que tengamos la idea de la historia. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía en su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y se fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue. Eso es lo que dice ahí. No dice que el rico fue al seno de Abraham, nomás dice fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos. Ahora, ¿qué es el Hades? El Hades viene a ser el mundo bajo. O sea, no, ¿qué quiere decir mundo bajo? Quiere decir el mundo, diríamos, bajo de la tierra. Estamos aquí, el mundo bajo, el Hades, el lugar de las tinieblas donde están los espíritus sin cuerpo, donde están los espíritus sin cuerpo, ¿no? Las almas que están sin cuerpo. En ese lugar estaba el rico, ¿ok? Ahí están. Es un lugar de tinieblas, porque ahí están todos los muertos. Ese es el Hades. Y dice así, estando en tormento dio Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. O sea, si se dan cuenta, el que murió, el rico, es consciente de dónde está, número uno, consciente de dónde está, pero también es consciente de que él puede mirar a Abraham y a Lázaro. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí esta historia? Nos está diciendo de que después de la muerte no hay dormir, no hay ese dormir que dicen los testigos de Jehová, los adventistas. El rico está consciente. O sea, él sabe que está pasando problemas, él sabe que ese lugar es feo, pero también sabe que está mirando a Abraham y a Lázaro. Interesante, esa es una historia que tenemos que analizar. ¿Y qué más dice? Gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. De ahí viene la idea realmente acerca del infierno que ahí llama. Ahora, infierno no es palabra, es castellana de Castilla, viene del latín inferno. Inferno es inferior, ¿ves? Superior es grande, pero inferior es algo que está abajo. Entonces, inferior es la raíz de la palabra infierno, porque el infierno está abajo. El lugar de los muertos, de las almas que en el caso del contexto, pues no tienen al favor de Dios, no tienen la gracia de Dios. Por eso se llama el inferior, las partes inferiores de la tierra, donde están los espíritus desencarnados de los muertos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es muy importante porque, de acuerdo a la Biblia, esos espíritus desencarnados, si uno hace brujería, hace, por ejemplo, la práctica del medium, de brujería, de hablar con los muertos, que es castigado por Dios, esos espíritus vienen y hablan. Por eso Dios prohibió a Israel
que haya hechiceros o que hablen con los muertos dentro de ese pueblo, porque es abominación. El que hace eso está violando la ley de Dios, es una abominación hablar con los muertos. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, ah, Padre Abraham dice, ten misericordia, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque en agua en agonía. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre ustedes y nosotros. De modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco puedan cruzar de allá a nosotros. Fíjese todo lo que le está diciendo, es interesante. O sea, se podían ver, pero no podían pues saltar, ¿no? No podían que tirarle una a Carlos, no, nada, no se podía. Entonces él dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, dice, de modo que los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si uno va de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Uy, esto está tremendo, hermano. ¿Sabe qué? Me gustaría predicar de eso un día, porque hay mucha enseñanza que tiene que ver con la vida después de la muerte. La condición del estado de las almas desencarnadas después de la muerte. El lugar donde están, la naturaleza del abismo entre la gloria y el lugar de tormento, que es el Hades, así lo llaman, el lugar de tormento. Y que son conscientes de lo que está pasando. Ellos no están durmiendo. Ellos saben que están en sufrimiento. Ellos saben que están en angustia, que se están quemando. Es lo que está diciendo ahí. Y por eso él dice que envíe a alguien de los muertos, porque así van a creer. Pero la respuesta de Abraham es esa. Si no creyeron a Abraham, a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer. Es lógico. Porque Moisés y los profetas están hablando de la ley de Dios, de la palabra inspirada por Dios. Así que si hoy en día alguien dice, bueno, vamos a creer si tú haces un milagro. No, ni siquiera pierde el tiempo con esa gente. Esa gente es hipócrita. Ellos no van a creer, no es que quieran el milagro para creer, simplemente son incrédulos. Así que usted tiene que ser sabio, tiene que usted ser precavido de que aquellos que dicen, bueno, si haces esto, creo, es mentira. Es mentira. ¿Qué más? ¿Qué más está diciendo? Veamos. Está ahí. Ahora el 5. Ok. Eso ya lo vimos, el 5. Lucas. Y las palabras de las almas que claman bajo el altar. Lucas 23, 43. A ver, en el mismo libro de Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. ¿No? La magia del internet nos permite usar esta Biblia. Lucas 23, 43 dice así. Está un capítulo largo. 43 dice. Entonces se les dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, el testigo de Jehová niegan esto y ponen una coma donde dice, en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué dicen en verdad te digo hoy, coma? Porque eso cambia el sentido del versículo. El versículo no dice, en verdad te digo ahora que tú estarás conmigo en el paraíso. Le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta la diferencia? Los testigos dicen, para que me acuerdo, Jesús te está diciendo, hoy te estoy diciendo, tú estarás conmigo. No le está diciendo que estarás conmigo, le está diciendo, hoy en este momento yo te estoy diciendo a ti que tú estarás conmigo. O sea, en un futuro. Pero el texto dice, no, en verdad te digo, 2 puntos, hoy estarás conmigo, no en el futuro. Quiere decir que apenas muere él, va a la presencia de Dios y está consciente. Entonces, ¿qué más dice después? Dice, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Eso está en Apocalipsis 6, 9 al 10. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 6, 9 al 10.
9:10 dice, que cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Ahora, bien interesante esto, porque usted lee la Biblia, entonces la Biblia nos enseña que Apocalipsis entonces está hablando acerca de la persecución de la iglesia en el primer siglo, durante el reinado de Nerón, a quien la llama la bestia. Bueno, ese hombre fue un sanguinario, persiguió a cristianos por decreto y comenzó a asesinarlos de una manera cruel. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje aquí es que habla de los muertos que murieron a causa de la palabra y del testimonio. El testimonio es el evangelio. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, bien interesante, está hablando de muertos. No dice y los muertos estaban durmiendo. Dice, los muertos clamaban, estaban hablando, eran conscientes de que algo estaba pasando ahí. O sea, que es mentira la idea de que ellos no sabían lo que estaba pasando. Claro que sí, ellos sabían que lo que estaba pasando, ah, ellos eran conscientes que habían muerto por la causa de Cristo, por la ley de Dios, habían sido decapitados. Y mira lo que dice ahí, ellos sabían, pero también dicen algo, ellos hablaban y decían, ¿cuándo, Señor Santo y verdadero, espera juzgar y vengar nuestra sangre de los que mueren en la tierra? O sea, esto está tremendo. Los mismos cristianos que habían ya partido al Señor están diciendo al Señor, venga nuestra sangre, haz justicia, Señor. Lo cual no entender que había una persecución tremenda en ese momento. Los que estaban muriendo morían por causa del testimonio. Y ya una vez en la presencia de Dios dicen, Señor, por favor, haz juicio, haz venganza de lo que nos están matando a nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, hermano. ¿Qué más nos dice? Dice, y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos, como ellos lo habían sido. O sea, aquí está hablando, hermanos, de una persecución, de una tribulación, como dicen, tremenda, en donde uh, hay muchos más que van a morir por la causa de Cristo. ¿Qué más dice? ¿Qué otro texto? Eso, nada más. Y vamos a ver qué otro texto. Bueno, prácticamente ahí terminó. Hasta ahí es el capítulo 17 de la inmortalidad de las almas. Ahora, es un tema grandísimo. Yo tengo ahí un escrito acerca de la muerte, del estado intermedio, de lo que es que sucede cuando uno muere. Uh, lo escribí en mi blog, voy a ver si lo busco y lo pongo. Ya lo había puesto antes. Y es muy bueno, muy interesante, porque ahí explica exactamente lo que está pasando, qué pasa cuando uno muere. Se va a la presencia de Dios, se duerme, espera, ¿qué pasa? Muchos tienen esa pregunta, cristianos inclusive están un poco confundidos. Voy a poner, pero la idea es de lo que está diciendo, en conclusión, en resumen, que el que muere en Cristo va con Cristo. Pablo mismo lo dice, el que muere en Cristo va con Cristo. Pablo dice, porque para mí el morir es ganancia, ¿no? Porque para mí el morir es ganancia. Y los que mueren sin Cristo, bueno, no van con Dios. Ellos están en un lugar de tormento esperando la resurrección final de los muertos, de todos nosotros en el juicio final. Eso dice 1 Corintios capítulo 15. Los muertos vamos a resucitar en Cristo. Los que somos sus hijos para vida eterna, los demás para condenación eterna. Y eso es la verdad. Por eso dije que ya que nadie sabe cuándo va a morir, en cualquier momento, los cristianos estamos preparados cuando suceda, pero el no cristiano no está preparado. O sea, usted, aunque tal vez le digan que está molestando, tiene que decirles a los que conocen que no son cristianos que se entreguen a Jesucristo. Porque después de la muerte ya no hay hacerle misa como hacen los católicos para que el alma salte al cielo. No existe eso. En esta tierra es donde queda todo y más allá ya no hay redención. Por eso que el entregarse a Cristo es aquí, no después. Así que con esto terminamos.
esta confesión. Vamos a seguir la próxima semana, primero Dios, en lo que sigue. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros, ahora y siempre. Amén. Y prepáranos para mañana, tu día, escuchar tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes también.